Bueno, como decía Martín, es el primer domingo del año y muchos de nosotros nos hemos fijado metas para el año que viene. La mía es adelgazar. La de muchos es empezar el gimnasio, ponerse constante en algunas cosas, seguir en los caminos de Dios. Y como hoy le hablaba a mi madre, es una época de simulacros, ¿no? Simulacros de esperanza, simulacros de felicidad. ¿Por qué? Porque nos invade todo eso que está ahí afuera. Nosotros no tenemos simulacros de esperanza, sino que nuestra esperanza está en Cristo y no es un simulacro. Es algo que sentimos verdaderamente, ¿no? Esto me hace acordar a cuando se compra la lotería de Navidad. Hace poquito se sorteó. La gente todos los años gasta una fortuna en el papelito. Y todos los años lo sigue haciendo, por más que no toque. Y hay un montón de bolas, ¿no?, que dan vuelta ahí, pero ellos están esperanzados en que va a salir su número. Nosotros, cuando estamos delante del Señor, pidiendo algo, o solamente buscando su rostro, tenemos un montón de excusas en la cabeza, que van dando vuelta. Te dicen, no, eso no, ahora tengo miedo, ahora por aquí, ahora por allá. Y el Señor te dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Está en el Salmo 37:7. Después dice, no te enojes con el que prospera en su camino, con el hombre que hace maldades. Esos son todos los argumentos que a nosotros nos vienen a la cabeza y van dando vueltas como ese, no sé cómo se llama, el bombo, como el bombo de la lotería. Y el Señor dice, guarda silencio, apaga tu mente, ¿no?, tus excusas, tus argumentos, guarda silencio delante de mí y espera con paciencia. Amén. Así que este año vamos a acordarnos de este versículo y lo vamos a llevar a cabo como una meta, ¿no? Guardamos silencio, todos nuestros argumentos los vamos a callar y vamos a esperar en Él con paciencia. Amén. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. Salmo 37:7. Gracias. Buen texto para meditarlo y para aplicarlo durante todo este año, ¿no? Muy bien, los niños pueden pasar a sus clases de escuelita dominical con orden, con tranquilidad, con sosiego, con paso firme y adelante. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Bueno, siéntanse como en casa y siempre que tengan ganas de escuchar la palabra de Dios y de buscar sobre todo la presencia de Dios, pues las puertas de este lugar estarán abiertas para que ustedes puedan venir. Y en esta tarde tenemos a una familia especial que nos visita, pastores de la iglesia de San Celoni, Samuel, su esposa, sus hijos están ahí, sus yernos, sus nueras, la familia completa aquí en esta noche. Y bueno, bienvenidos, el Señor los bendiga. Y ellos, bueno, la parejita más jovencita, poneros de pie por favor, voy a hacer pasar vergüenza, venga. Mira, él es el hijo de Samuel y esta criatura que le acompaña viene de Argentina. Vamos a darle un fuerte aplauso. Ellos se van a casar, Dios mediante, si no se arrepienten, se van a casar en este lugar. ¿Sí o no? Final de febrero era, ¿verdad? Sí. Así que les vamos a ceder este lugar, este templo, para que ellos puedan tener su boda. Así que luego salúdenlos, denle cariño, sobre todo a las chicas que acaban de llegar, que vean que los españoles no somos sosos ni antipáticos, ¿no? Somos bien marchosos, ¿no? Bien cariñosos. Muy bien, Samuel, cuando quieras, pasa y compártenos la palabra del Señor. Hoy tenemos ese privilegio. Muchas gracias, Paco, por esa presentación. Mientras... ¡Ay, fantástico! Muchas gracias de nuevo. No, esto es estupendo.
gracias por el privilegio de poder compartir este tiempo con vosotros. Como bien se ha dicho, el primer domingo del año, y siempre es significativo, especial, las cosas que haces por primera vez en el año, ¿no? Porque parece, muchas gracias, porque parece que ello vaya a marcar lo que tenga que ser el año, ¿no? Ojalá que lo sea por las cosas buenas que hemos hecho en nuestros 2 días que llevamos del año y no las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Quiero transmitiros un saludo también de los hermanos de la iglesia, de la congregación de San Celoni, también a la congregación aquí llamada de Canovellas, ¿es? Oh, no. Es Canovellas el pueblo, ¿no? Porque como está la frontera por aquí, yo no sé si está en un lado del río, en el otro, no sé si todavía es Granollers o no. Perdonad mi mala geografía. Pero hay algo más importante. Decía que estábamos aquí como familia especial. Creo que la familia especial está aquí porque es la familia del Señor. Para eso es nuestra familia especial, ¿verdad? Y podernos encontrar. Ahora se acercan las fechas de la Semana Universal de Oración, como se nos anunciaba, y es una oportunidad también de conocer a los hermanos y hermanas de otros lugares de la comarca del Vallés Oriental. Y por muchos años llevamos llevando a cabo este contacto, y la verdad es que es un gozo poder recibir cuando los hermanos acuden a San Celoni. Estáis todos invitados, y también cuando se haga aquí nos sentimos también en familia de ser invitados, así que también lo haremos. Pero vamos a lo que es importante también en esta mañana. Después de estar en la presencia del Señor en adoraciones, escuchando su voz. Él nos ha oído a nosotros, le hemos alabado, le hemos dado gracias. Dejemos que Él nos hable a nosotros ahora. Y no me oigáis a mí, por favor. Oíd la palabra del Señor, y confío y creo y quiero y pido que sea el Señor el que hable a vuestras vidas, que me hable a mí también, desde luego, y que juntos podamos proseguir este camino, esta andadura que tenemos por delante, este año que tenemos por delante, para glorificarle a Él. Y para ello voy a permitir que ponga delante de vosotros algunos trastos que nos ayuden. Veamos. Espero que aguante la tril. De momento aguanta. Salimos un poquito más. Vale, esto lo podemos poner aquí. Y añadiremos uno más. Bueno, creo que los veis más o menos todos, ¿no? Aunque está un poquito lejos, pero todos lo apreciáis. Bien, ¿qué hay aquí delante de vosotros? Diferentes recipientes, ¿verdad? Diferentes formas, diferentes tipos, diferentes usos. Tal vez alguno tuviéramos que hacer alguna fiesta de cumpleaños, pues escogeríamos pues un vaso como este, ¿no? Para el refresco, para la Coca-Cola, o como este que ya invita a la marca comercial a llenarlo de ese jugo, ¿no? De naranja, de lo que sea, ¿no? Tal vez queremos hacer algún brindis en estos días con diferentes comidas, diferentes celebraciones, muchas celebraciones, se notan, pero queremos hacerlo con alguna copa, con algún objeto especial. Tal vez usaríamos una copita como esta. Posiblemente al final de la comida apetece lo que llamamos un digestivo, solo para que un poco diluir tanta grasa como hemos comido, y tomamos alguna cosita para colocar en este vaso. O sencillamente tenemos sed, y buscas la alacena o donde tengas un vaso y lo llenas de agua fresca y te reconforta. Hay muchos vasos y hay muchas maneras de satisfacer la sed o la necesidad. Pero seguramente que si viéramos a escoger en qué vaso quisieras saciar tu sed, escogerías casi cualquiera, excepto probablemente de este último. No sé cómo lo apreciáis desde ahí, pero no da muy buena espina este vaso precisamente, ¿verdad? No sé qué es lo que ha habido, y me lo preguntéis, pero probablemente no sería ese el que usaría. Y es que cualquier vaso puede ser útil, pero seguro que no puede ser útil, o no usaríamos, un vaso sucio. Un vaso sucio, eso lo metemos en el fregaplatos, o lo fregamos en el fregadero,
y así, sí, si se queda limpio podemos seguir usándolo. Dios puede también usar vasos de muchas formas, para su gloria, para su honra, ¿verdad? Pero nunca podrá usar un vaso sucio. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a ver un poquito más, y que sea la palabra de Dios la que nos guíe en esta mañana. Yo os pido, primeramente vamos a comenzar en una lectura del Antiguo Testamento, en Jeremías 18, y después haremos otra en 2 de Timoteo. Primeramente en Jeremías, capítulo 18, vamos a leer 6 versículos. Tenemos Jeremías 18, versículos 1 al 6. Leo, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y ahora la lectura en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, vamos a comenzar del versículo 14, 2:14 de 2 de Timoteo. Es Pablo escribiendo esta carta a Timoteo, algo más joven que él, y le está enseñando cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y le dice así, 2 de Timoteo 2:14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por poderla tener con esta libertad, con esta amplitud, Señor, y poder tenerla también con esta tranquilidad. Queremos sosegar las voces de nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu voz. Pedimos la dirección de tu Espíritu, Señor, para entenderla, y la gracia de tu Hijo para aplicarla para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Decía que el Señor no va a usar un vaso sucio, como no lo haríamos nosotros, para cualquier propósito. Y la Biblia usa varias veces la metáfora de un vaso para simbolizar el propósito de nuestra vida. ¿Para qué somos creados? ¿Para qué nos ha puesto Dios aquí? Con un propósito, y lo usa mediante el símil o la metáfora del vaso. Hemos visto en estos pasajes que Dios se presenta como un alfarero capaz de formar en un vaso con sus propias manos. Y este pasaje que leímos en Jeremías también se hace eco el apóstol Pablo cuando habla en Romanos capítulo 9 y dice: ¿quién eres tú para que discutas con Dios? Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hablando de que Dios tiene el poder y la autoridad sobre cada una de nuestras vidas. Y no somos quien para decirle: Señor, ¿por qué me has hecho así? Eso nos hace pensar a veces que no estamos muy conformes en algo de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro físico, ¿verdad? Y a veces decimos: Dios, ¿por qué nos has hecho así? Dios tiene un propósito. Y si reconoces eso desde el primer momento, Dios en su momento te mostrará eso, para qué y por qué.
solo debes confiar. Como decía el versículo que aprendimos hoy, ¿no? Con paciencia y con silencio. Y a veces ni tenemos la paciencia ni guardamos el silencio oportuno para esperar que el Señor nos muestre eso. Dios es el alfarero y por tanto tiene autoridad sobre su creación para poder determinar para qué usará cada instrumento, para qué usará para cada vaso, ¿verdad? Y así dice también en el siguiente versículo, en el 9:21 de Romanos, el apóstol Pablo: no tiene potestad, no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él tiene autoridad para hacer de tu vida aquello que crea conveniente. Desde luego, todos somos diferentes, todos somos como vasos distintos, diferente forma, pero en definitiva, la palabra de Dios nos dice que solamente hay dos destinos, solamente hay dos usos, solamente dos, aun con tantas formas. Uno es un uso de honor y el otro es un uso de vergüenza. Y así se resume nuestra vida sobre la tierra. O somos un instrumento de honor o somos un instrumento, un vaso de vergüenza. El propósito de Dios para cada vaso, ¿sabéis cuál es? Para cada uno de nosotros. Es que seamos para honor, para honra, para gloria de Dios. Eso está claro en las palabras de la Escritura. Aunque Él tiene potestad para designar cada vaso en su utilidad, quiere que cada uno de nosotros seamos para su gloria y para su honra. Para la honra del Señor. Ese es el uso más distinguido que puedas tener en tu vida. El mayor uso, el mejor uso que puedes hacer de tu vida es un uso que honre, que glorifique a Dios. Desgraciadamente hay mucha gente en este mundo viviendo para su propia honra, para su propia gloria. Y eso no solo desagrada a Dios, sino que de hecho trastorna el uso de ese vaso. Se vuelve como un vaso inútil. Lo llena de cualquier porquería, pensando que así va a ser feliz, que así va a llenar su vida. Y al final queda inutilizado para el verdadero uso, glorificar a Dios. Ahora, mirando estas formas distintas y los vasos distintos que Dios hace, somos muy distintos el uno del otro, desde luego, ¿verdad? Pero no podemos cambiar nuestra forma. Cada uno es como es. El de su papá y de su mamá, decimos aquí, ¿no? Pero hay algo que Dios sí puede transformar. Y este es el mensaje glorioso del Evangelio, que puede transformar nuestras vidas. Puede hacernos de vasos inútiles, de vasos sucios, de vasos incapaces de transmitir la gloria de Dios, a ser esos vasos que glorifiquen a Dios y tengan una honra. ¿Y tú lo quieres ser así? ¿Tú quieres ser ese uso, ese vaso que glorifique y honre a Dios? Pues a través de la palabra seguiremos viendo que aunque nosotros no podemos cambiar esa forma, Dios sí puede. Y así lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si Dios puede hacer nuevas las cosas, significa que Dios puede transformar nuestra vida, transformar nuestro ser, transformar las cosas que son correctas en nuestra vida, para hacernos ese vaso útil. ¿Estás de acuerdo con que el propósito de Dios es glorificarle a Él para tu vida? ¿Estás de acuerdo en que Él puede transformar tu vida? ¿Le has entregado tu vida a Él para probarlo? A veces hay personas que sencillamente ya no confían y ya no dan ese paso de ponerse en las manos de Dios. Entonces Dios no puede hacerlo, lo podría hacer, porque es el alfarero, Él tiene autoridad, lo hemos visto en la Escritura. Pero Él no viola tu intimidad y tu decisión y tu libertad. La va a respetar. Y ese eres tú que debes voluntariamente entregar tu vida al Señor para ser transformada como Él quiere. Tal vez Dios ya te ha transformado en un vaso de honra. Tal vez ya eres un instrumento útil al Señor. Está llevando a cabo ese proceso en tu vida. Ahora depende de ti que puedas ser útil a Dios en ese estado. O bien, tal vez que seas usado para lo que dice la palabra, y ahora vamos a ver, un uso vil. Un uso vil. Recuerdo una historia en el Antiguo Testamento que está en el libro de Daniel. Es la historia del rey Belsasar, descendiente de Nabucodonosor. Fue un rey que le vino todo dado. Heredó de su padre y de su abuelo un imperio. Y él vivía la mar de feliz. Tan
tan contento por todo lo que tenía, que se creyó con la libertad de ser irreverente. Y cuando montó una fiesta, tal vez por su cumpleaños, pidió que trajeran los vasos del templo para brindar en ellos, a sus dioses, a su juerga. Muy bien. Y lo que vio aquella noche le dejó trastornado, ¿verdad? ¿Recordáis? Una mano escribiendo en la pared. Tal vez no hace mucho lo hubierais considerado, ¿no? Y ese mensaje en la pared le puso unas letras que él no entendió ni papa. Tuvo que necesitar un instrumento del Señor, al profeta Daniel, para serle traducido. Y unas de las palabras del profeta Daniel son sintomáticas cuando en capítulo 5, versículo 23 les dice: tú, Belsasar, al Dios cuya vida está en su mano, el Dios Belsasar cuya vida está en su mano, cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, ¿qué dice? Nunca honraste. Porque me es igual de donde seas, pero tú estás en este mundo para honrar a Dios, o deshonrarás a Dios. Si Dios no usa vasos sucios, entonces deberemos ser limpiados. Deberemos ser limpiados de suciedad, de todo uso vil, de todo lo que pueda contaminar para ser útiles al Señor, como hemos leído en esta carta en Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo quiero ser ese vaso. Y hablo con todos. Ojalá que también cada uno de nosotros, en este año que hemos comenzado, podamos decir: yo quiero ser ese vaso. Quiero que este año sea usado, sea usada para glorificarte a ti, Señor. Quiero ser usado para que otros puedan recibir la bendición que tú antes también me has dado a mí. Ojalá que sea ese deseo. Pero dice y habla de que en una casa grande hay vasos de oro, hay vasos de plata, también hay de madera y de barro. Y así era así en cualquier casa, en cualquier hogar en aquel tiempo. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Me hizo pensar que a veces podemos ser ese instrumento ya preparado, limpiado, pero lo usamos incorrectamente. Hay usos viles en nuestra vida que deben ser suprimidos. ¿Y qué es eso de un uso vil? Me gusta definirlo otra vez con tres palabras o tres clases de usos viles que podemos hacer en nuestra vida. Un uso vil sería un uso despreciable. Un uso despreciable, es decir, un uso que no agrada al Señor. Cuando usamos nuestra vida, nuestro ser, para algo que no le agrada en absoluto. Así dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentar nuestros miembros, nuestro ser, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, como instrumentos de iniquidad es un uso despreciable que Dios no quiere. Al contrario, dice: presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo tu ser, no solo tu espíritu, sino todo tu cuerpo debe ser consagrado a Dios para este propósito. Si no, hacemos un uso despreciable, un uso que directamente no agrada al Señor. Pero también un uso vil puede ser un uso bajo. Un uso que no corresponde a la categoría que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y a veces no directamente lo hacemos en el pecado, pero a veces usamos lo que somos, o nuestros bienes, o nuestro tiempo, o nuestras fuerzas, en otra cosa que es un uso más bajo del que nos corresponde. Porque en otro tiempo, dice también Pablo en Efesios 5:8, en otro tiempo erais tinieblas y ahora que sois hijos de luz. Hijos de luz. Y por tanto, andad como hijos de luz. Y el hijo de luz, si anda en la penumbra, está andando en una categoría peor o ínfima a lo que es llamado vivir en la luz. Es una cosa, vivir en las sombras, vivir en la penumbra, vivir en las tinieblas, en la oscuridad, es otra completamente distinta. Un uso bajo. Una vez me explicó una historia que me ayuda también a pensar en este caso. Había un misionero en la China, durante muchos años, recorriendo, predicando el Evangelio, las aldeas y toda la geografía de la inmensa China. No sé cuánto llegó a cubrir, pero llegó a patear tanto la China que fue un perfecto conocedor del terreno. Pues ¿sabes qué? Una vez una empresa petrolífera
buscando precisamente hacer prospecciones de petróleo en la China, buscó a alguien, o quiso buscar a alguien que conociera bien el terreno para poder saber por dónde se movía. Y qué mejor que alguien que había durante años conocido, caminado por aquella zona. Así que se puso en contacto con el misionero y le hicieron una oferta suculenta, con un sueldo magnífico, para que les ayudara en su trabajo en la prospección de petróleo. Él lo consideró y la rechazó. Así que los de la compañía le hicieron otra contraoferta, el doble de la anterior, que ya era buena. Y al cabo de poco tiempo recibió la respuesta, que también lo rechazaba. Y por tercera vez le triplicaron el sueldo de la oferta. Y él también lo rechazó. Y bien se pusieron en contacto. Bueno, ¿qué pasa? Es que tal vez el sueldo es demasiado pequeño, el sueldo es poco, ¿quieres más? Dice, no, el sueldo es bueno, el trabajo es pobre. ¿Por qué? Él entendía que su servicio al Señor, la labor de llevar el Evangelio a los chinos, era de una categoría tal que ni el mejor sueldo humano podría cubrirlo. ¿Entendemos lo que es un uso bajo? Cuando a veces actuamos no como hijos de la luz, sino nos conformamos con andar con las sombritas. Un uso bajo es un uso vil, pero también un uso vil puede ser un uso inútil. Un uso inútil. Son aquellos que no aportan gloria a Dios, no aportan la honra a Dios. Es también el apóstol Pablo que nos enseña cuando dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Un uso inútil es aquel que no puede llevar el nombre de Jesús, aquel que no puede ser hecho en el nombre de Jesús, aquel por el cual no podemos dar gracias a Dios el Padre por Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas hacemos inútiles a lo largo del día? Y si ponemos el año, ¿cuántas cosas, verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo por decir, ¿cómo poner utilidad en mi vida que glorifique a Dios? Y si tengo dudas sobre cualquier cosa que hago, ¿será correcto o no será correcto? Pero hacemos la pregunta sencilla: ¿puede eso hacerse en el nombre de Jesús? ¿Puedo dar gracias a Dios por hacerlo, por ello? Si no puedo llevar el nombre de Jesús, si no puedo dar gracias a Dios por ello, tal vez sea un uso despreciable, un uso bajo o un uso inútil de nuestra vida. Y yo estoy llamado, estás llamado para hacer de nuestra vida un uso útil, un uso fiel al Señor, un uso de honra. Ahora, tal vez el año es muy largo. ¿Cómo vamos a mantener ese uso en nuestra vida? ¿Cómo vamos a poder cambiar tal vez de ser vasos que no podrían ser usados en algún momento dado? Tal vez porque en nuestra vida hemos admitido algo que no es correcto. Tal vez porque estamos involucrados en algún tipo de uso vil, sea despreciable o bajo en nuestra vida, o tal vez inútil. ¿Cómo pudiera ser un vaso útil al Señor? Sabéis que la palabra de Dios nos da una inmensa provisión para que podamos ser útiles al Señor. Dice la palabra: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo puedo ser limpio? ¿Cómo puedo ser preparado y útil al Señor para toda buena obra? Hay tres cosas que nos provee Dios para esa limpieza. La primera de ellas, nos dice la palabra de Dios, es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7, un versículo que seguramente también hemos aprendido en algún momento de memoria, que nos dice: la sangre de Jesucristo, termina así, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es el detergente universal, el que mejor blanquea, ¿verdad? Toda mancha puede ser limpiada por la sangre de Cristo. Y si hemos llegado aquí por la sangre de Cristo,
¿Cómo vamos a continuar? Por la sangre de Cristo. Solamente no vamos a recibir limpieza por ningún otro modo que sea en la sangre de Cristo. Y así nos dice un par de versículos más adelante el escritor Juan, en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Y así es. La única manera de limpiarnos como instrumentos es confesando al Señor, no yendo a un lugar para confesar. Sabemos que podemos hablar con Dios directamente, tenemos ese privilegio. También es cierto que podemos hablar con la congregación, podemos hablar con los demás y poder decir, Señor, porque no solamente te ofendo a ti cuando peco, también ofendo a mi familia en la fe, ofendo a la iglesia, ofendo a los hermanos. A veces tenemos un concepto muy individualista del pecado, como algo solamente puramente personal. Pero cuando yo permito la contaminación en mi vida, esa contaminación afecta a mi alrededor, más allá de lo que pienso. Y por eso necesito acercarme al Señor. ¿Cómo si no hemos mentido, hemos ofendido a otro, hemos robado? No, robado yo no me acuerdo de robado. Hoy yo sí que me acuerdo. ¿Cuántas veces he robado a Dios su tiempo? ¿Cuántas veces he robado a Dios mi esfuerzo? No, Señor, estoy cansado, no me viene de gusto ahora. Uy, los hermanos se juntan para orar. Es que tengo aquí un poquito de picor, me sube la temperatura, cualquier cosa. ¿Lo hemos robado? A veces más de lo que pensamos. ¿Qué decimos si hablamos de la codicia? ¿No hemos codiciado? ¿No hemos hecho nunca una idea falsa de Dios que adoramos en nuestro interior? El Señor dice, no te hagas imagen en el cielo de Dios. No, pero tenemos a veces nuestro ídolo personal e interior. Hacemos nuestro Dios a nuestra medida. No, yo me tengo un Dios, el más universal, que a mí no me pide cosas, no me exige, no me marca horarios, no me dice nada, ¿no? Me da completa libertad. Sí, este es el Dios máximo de la gente, ¿no? Pero a veces también adoptamos nosotros un tipo de Dios equivocado. Nos lo hacemos. Eso también es idolatría en la palabra. ¿No hemos profanado su nombre? ¿Podríamos decir todo lo que hacemos, todo lo que decimos, llevar el nombre del Señor? Cuando lo que hacemos no puede llevar el nombre del Señor, sencillamente estamos profanando su nombre, porque le pertenecemos. Somos instrumentos ganados a un alto precio, el precio de la sangre de Cristo. Y ese mismo precio que pagó por nosotros es el que nos limpia de todo pecado. Y por tanto necesitamos acudir a Él. Para que la limpieza sea eficaz, debemos confesar nuestros pecados. Hasta el mismo Santiago dice, confesaos también unos a otros los pecados para que seáis sanados. No para que seáis absueltos, para que seáis sanados. Porque la sanidad también viene de una relación limpia, libre de pecados en la congregación. Pero Dios nos da su sangre en la que podemos ser limpios. Pero también nos da una segunda provisión importante, que es la de su Espíritu Santo. Dios nos da su Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? La sangre nos limpia, el Espíritu nos transforma. Nos transforma. Hay un versículo en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos va llevando eso, de gloria en gloria, como si, como un espejo, reflejáramos nosotros la gloria del Señor. Y eso lo va y lo está haciendo en nuestras vidas, a veces a pesar nuestro. Pero qué bueno sería que le facilitáramos la obra al Espíritu Santo, que le permitiéramos que Él trabajara en lugar de ponerle dificultades, en lugar de poner tropiezos a su obra. Es como si Él intentara pintar una obra maestra en nuestra vida y nosotros fuéramos con nuestra brocha y fuéramos dando brochazos encima de su obra. Sería mejor dejarle trabajar, ¿verdad? Dios nos quiere transformar por medio de su Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu produce esa transformación en nosotros? En primer lugar, nos llama a que no nos conformemos a este mundo.
Ese pasaje que también conocemos de Romanos 12, dice transformados mediante la renovación. O sea, nos va renovando para que no nos adaptemos a la forma del mundo. Y el Espíritu nos dice en uno y otro lugar de la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En Primera de Juan. No améis lo que desea el mundo. Podemos tal vez resumirlo en 3 palabras que empiezan por la letra P, así nos ayuda a recordarlo. El mundo y sus deseos, las 3 P's: poder, prestigio y placer. Y esas 3 cosas son las que mueven el mundo. No podéis ser movidos, o podemos ser movidos también por esas 3 P's. No sigáis la corriente de este mundo, nos dice en Efesios 2. No sigáis la corriente, esa filosofía que hay. ¿Me siento bien? Pues está bien. Hoy en día se mueve la gente por emociones. Y si se siente bien haciendo lo que haga, está bien. Nunca hemos sido tan relativistas como en este tiempo, ¿no? Y cada uno marca según lo que siente. Y si lo que sientes tú y lo que siento yo es diferente, bueno, es igual. Sigamos adelante hasta donde podamos. No os conforméis a este siglo, nos dice en Romanos 12:2, como he citado. No miréis las cosas de la tierra. El Espíritu nos dice una y otra vez. No imitéis, no sigáis sus métodos, no os mováis por los deseos terrenales. No digáis, bueno, todos lo hacen. Y como todos lo hacen, pues ¿para qué voy a ser diferente? Atrévete a ser diferente con el Señor. Atrévete que el Espíritu pueda transformarte en algo diferente a lo que hace el mundo con todos los seres. Ahora, ¿cómo podemos cumplir ese deseo de Dios, del Padre, de ser instrumentos, si nosotros estamos con una mano en el timón de donde nos lleva el mundo? ¿Sabéis? Yo tengo en el coche, como no es de los ultra automáticos y electrónicos, pues tengo una barra de hierro con un gancho que se pone en el volante, ¿verdad? Es cuando vas a dejarlo en algún sitio donde sospechas que puedes volver después y no encontrar el coche, pues le he hecho esa barra que coge el volante y va hasta el pedal del acelerador, creo, y lo fijas con una llavecita, ¿no? Bueno, y eso es por seguridad. Pero ahora, si yo me propusiera conducir el coche con esa barra puesta, ¿qué me pasaría? Bueno, mientras la línea o la calle fuera recta no hay ningún problema, porque eso se mantiene bien derecho, pero la primera curva me enteraría de lo que pasa, ¿verdad? Pues eso es lo que a veces hacemos con Dios. Señor, lleva el control de mi vida, pero no suelto el volante. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? No podemos, si no lideramos completamente y permitimos que el Señor nos lleve. El Espíritu Santo hace así. No puede controlar nuestra vida cuando nosotros lo estamos manteniendo. Señor, llévame donde quieras, pero que sea por ahí. No sirve. No sirve. El Espíritu Santo nos llama, pero el Espíritu Santo también transforma nuestra mente. Renovaos, dice Pablo, mediante la transformación de vuestra mente, la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí es donde el Espíritu va transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Así podemos entender la esperanza a la que nos ha llamado. Nos puede hacer entender el poder que está operando en nosotros, que fue ni más ni menos que el que levantó a Cristo de entre los muertos. Nos puede hacer entender también las riquezas que tenemos en Cristo, en los santos. ¿Sabéis qué? Somos una riqueza para Cristo, dice la Escritura. En Efesios capítulo 1 y 2 nos dice que somos una riqueza de Dios. Y cuando no apreciamos a los hermanos, estamos despreciando las riquezas de Cristo. Hay que tener una mente espiritual para ver la riqueza en los demás. A veces solo vemos defectos, problemas y quejas, pero son una riqueza de Cristo. Para ellos y por ellos también murió el Señor, no solamente por nosotros. Y ese Espíritu va transformando nuestro ser, nuestro entendimiento, para formar un carácter que agrade a Dios y que honre a Dios. Y ese carácter lo llama Pablo el fruto del Espíritu. Ese gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, las produce el Espíritu cuando nos sometemos al Señor, a su palabra y a su dirección. Así que la segunda provisión es el Espíritu que nos transforma para que la limpieza sea eficaz, para dejar de ser un vaso sucio y ser útil al Señor. Nos transforma el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la sangre que nos limpia, el Espíritu que nos transforma, la palabra de Dios. La palabra de Dios.
Ya vosotros estáis limpios, les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor habló y ellos, a medida que recibían aquella palabra, iban soltando lastre, iban soltando en su vida, como hacemos nosotros y debemos hacer con la palabra de Dios. En un pasaje, en esta misma segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos ilustra este punto, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Justo usa la misma expresión que hemos leído en el 1.22. Preparado para toda buena obra, útil para toda buena obra, si somos limpios. Cuando nos relacionamos adecuadamente con la palabra de Dios, Dios nos prepara para estar útiles para toda buena obra. ¿Y cómo nos prepara la palabra de Dios? Aquí menciona unos cuantos niveles interesantes. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. O sea, la palabra de Dios aumenta nuestro conocimiento de Dios. A través de ella conocemos quién es el Señor. Conocemos lo que Él nos ha hecho. Y es importante leerla para entender quién es y cómo es el Señor, aumentar nuestro conocimiento de Dios. Pero no se queda ahí. La palabra de Dios no solo transmite información, dice que redarguye. Esta palabra que no usamos nunca, solo cuando estamos aquí y cuando leemos este pasaje. Redarguye, es decir, señala los pecados que debemos confesar, señala los aspectos de nuestra vida que deben ser limpiados, señala las desviaciones del camino, señala los errores de la verdad. Redarguye nuestra vida, pero también corrige, en tercer lugar. Es decir, no solamente te dice lo que no debes hacer, también nos lleva hacia el camino que sí debemos hacer. La Biblia no es un listado de normas de no, como algunos piensan. También nos indica por dónde debemos acudir, nos corrige indicando el camino correcto para seguir. Pero finalmente todo ello para llegar a ese cuarto nivel, instruir o educar en justicia. Tal vez en el colegio somos enseñados, nos enseñan nuestros hijos, pero la instrucción y la educación no se da en el colegio. Se suele dar en la familia, se suele dar en la familia de Dios también, en la iglesia. Y aquí es donde aprendemos también a ser instruidos y educados en justicia, es decir, producir en nosotros un carácter que agrada a Dios, un carácter en consonancia con lo que antes nos ha dicho del Espíritu. ¿A qué nivel nos relacionamos con la palabra de Dios? Tal vez solamente nos conformamos con lo que oímos en la iglesia cuando vinimos a escuchar el sermón y vaya el primero del año. Paco, invitaste a uno y se pasó de la hora, ¿no? Dándonos el sermón, pero si solo se reduce a eso, la transformación va a ser muy poca. Si das poco tiempo a la palabra, poca transformación en tu vida habrá. Tal vez usas la palabra como un espejo, como dice Santiago en su carta, pero si se mira uno al espejo y después se olvida cómo era, si sale por esta puerta después de escuchar la palabra o cierra su Biblia después de leerla en casa y olvida lo que ha leído, no hay transformación tampoco en su vida. Pero si la palabra la permites que modifique tu visión, que cuando nos presentamos delante de Dios digamos: Señor, cambia, transforma mi visión de las cosas, dame un conocimiento para entender lo que me has otorgado por medio de ella, y dame gracia también para poderla llevar a la práctica. Cambia mis conceptos equivocados, confórmame a tu carácter, Señor. Entonces hay transformación en nuestra vida. No habrá limpieza adecuada si no hay una relación continua y dependiente con la palabra de Dios. Así que esa es la provisión que tenemos para nosotros, para todo este año, para toda nuestra vida. Dios nos da su sangre para que haya limpieza de nuestro pecado. Dios nos da su Espíritu para que haya transformación y renovación de nuestra manera de pensar y vivir. Dios nos da su palabra para que haya una relación continua y dependiente. Y de esa manera puede hacer el vaso más inútil, más sucio. Puede hacer un vaso digno de gloria y honra, algo que glorifique a Dios. Solo para recordar, sabéis que solamente hay dos usos posibles en nuestra vida: honra o vergüenza. Y cada uno de nosotros tendrá que decidir, cada uno de nosotros tendrá que tomar la decisión: honor o vergüenza. Dios
¿qué ha hecho? Dios me ha hecho para lo primero, para el honor. Está dispuesto a transformarnos en el vaso que Él quiere, de honra. Y nos ha dado la provisión para poder ser limpios, ser renovados y tener una relación con Él. El uso más importante y honroso que podemos hacer de nuestras vidas es ser un vaso en las manos de Dios. Y mi propósito y mi propuesta para este año y mi exhortación es que podamos ser cada uno de nosotros un vaso útil en las manos del Señor, limpio, preparado para toda buena obra. Quiero terminar solamente con una ilustración que me contaron hace tiempo, pero me hace pensar en este caso. Y nos hablaba, tal vez la conozcáis, acerca de un instrumento, un violín, que fue subastado en determinada sala, ¿verdad? Y era un violín, apareció, que se había encontrado seguramente en algún desván, alguien lo había llevado para intentar sacar algo de dinero con él, y cuando fue presentado al público, pues su aspecto de viejo, con el que habían pasado los años, pues no despertó mucho el interés. Así que el subastador, bueno, partió de un precio bien, a ver, entre los presentes, ¿alguien puede dar 100 libras por él? No hubo ninguna respuesta. Bueno, a veces los presentes habrá alguien que dé 75 libras. Tampoco hubo respuesta. ¿Y 50 libras? ¿Alguien da 50 libras por él? Tampoco. Bueno, damos una última oferta, si 25 está dispuesto a dar a alguien. No había nadie, tampoco ninguna voz. Cuando de pronto se levanta alguien, se acerca hasta el juez, el presentador de la subasta, y pide permiso para acercarse y tomar el violín y verlo más de cerca. Y adelante, tal vez pensó que puede ser un pujador de última hora y se lo lleva, aunque sea por 10. Y aquel hombre lo cogió en sus manos, lo miró, lo tanteó, retocó las clavijas, tomó el arco y empezó a tañer el violín. Y empezó a salir una música de aquel violín que inundó la sala donde estaban todos. De tal manera que las personas se conmovieron de cómo podía salir aquella música de aquel viejo trasto. Y cuando aún estaba cayendo el violín, enseguida se levantó alguien y dijo: yo doy 100. Y enseguida otro le contestó: yo doy 200. 300 se oyó por el fondo de la sala. 400. Y siguió subiendo la puja. ¿Por qué? Porque no importa el estado del instrumento a veces. En las manos del que sabe tocar, aquello alcanza una gloria inusitada. Y pensé que eso es lo que ocurre en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué instrumentos somos? Tantas veces desafinados, mal arreglados, no darían ni un duro, hablando de lo antiguo, por nosotros. Pero en las manos de Dios puede salir la melodía más excelente que glorifique a Él. Y ahí es donde tenemos nuestra esperanza, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde queremos estar, en las manos del Maestro. Porque no es la importancia del instrumento, aunque debe estar limpio, preparado, es la mano del Maestro la que puede hacer en nuestra vida. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por tomar instrumentos desafinados, hechos polvo, Señor, rotos en nuestro interior, alejados de ti también por el pecado, y Señor, hacernos instrumentos de gloria, ser capaces de poder elevar en tus manos una melodía que glorifique tu nombre, Señor. Hemos cantado: santo, glorioso, digno eres tú, Señor. Y es verdad, solo podemos decir esto al escuchar tu palabra y saber que solamente tú, por tu provisión, por tu sangre que nos hace limpios, por tu espíritu que nos renueva, por tu palabra que nos transforma, Señor, y hace de nosotros instrumentos que glorifiquen tu nombre. Señor, que seamos ese vaso cada día que pueda hacer de nosotros algo, arranque de nosotros algo bueno para otros, que tal vez por esa melodía sean atraídos a los pies de tu cruz. Tal vez por nosotros sean transformados, Señor, por ese espíritu de gloria en gloria, reflejando cada día lo que tú eres en nuestra vida. Señor, quita el polvo, quita, Señor, todo lo que afea, todo lo que sea un uso vil, despreciable o bajo de nuestra vida, y haznos ser instrumentos en tus manos.
Señor, que este año podamos caracterizarlo, Señor, porque aquí en esta congregación, Señor, una melodía, Señor, una sinfonía, Señor, gloriosa, se ha podido levantar cada día, honrando y glorificando tu nombre. Que tú bendigas, Señor, a Paco, a Rosy, a los líderes, a los responsables de cada área, Señor, y a cada adulto, joven o niño de esta congregación, para que pueda servirte ahora y siempre, en el Vallés o donde tú nos tengas, en el nombre de Cristo Jesús. Invitado que os pongáis en pie, por favor. Pedir al grupo de alabanza si me acompañáis. Me gustaría que termináramos cantando esta canción que dice: renuévame, Señor Jesús, yo quiero ser un vaso de tu amor. Creo que no hay que añadir nada más, ¿verdad? La palabra de Dios es tan clara. Lo único que quizás cada uno debe de mirarse, de examinarse y dejar que el Espíritu Santo te vea tal cual Él te ve, no como tú te ves, sino como Dios nos ve. Que tú puedas preguntarte: Señor, yo estoy siendo vaso útil, vaso limpio, o en mi vida hay impurezas, contaminación, cosas que provocarían que otros no quisieran acercarse a nosotros. Y creo que te dejo que decir al Señor en esta noche: Señor, yo quiero ser un vaso. Hacer una confesión, una declaración con tus labios. Cierra tus ojos por un momento ahí donde tú estás. Yo quiero invitarte a que tú puedas hacer una oración propia. Si tienes que decirle: Señor, perdona porque en mi vida hay impureza, hay suciedad, hay contaminación, pues creo que es un buen momento mientras cantamos este cántico decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque quizás este año pasado, o quizás no he comenzado este año como tú quieres que lo comience. Quizás todavía hay cosas que provocan que mi vida sea un vaso sucio, pero yo quiero ser un instrumento en tus manos, que cuando suene una melodía celestial, que cuando la gente me vea, no me vea a mí, sino te vea a ti tocando mi vida. Yo quiero invitarte que esta noche tú le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Yo no quiero ser alguien que esté caminando, viviendo en un nivel más bajo del propósito para el cual tú me has llamado. Yo quiero cumplir tu propósito. Vamos a adorar al Señor. Mientras adoramos al Señor, dile: Señor, yo quiero ser ese vaso. Aunque mi fuerza yo no pueda, aunque en tu fuerza tú no puedas, porque somos débiles, porque somos barro. Y necesitamos simplemente dejar que el alfarero moldee, transforme nuestras vidas. Si tú no puedes, reconóceselo al Señor en esta noche: Señor, yo no puedo por mí mismo, pero yo sé que tú sí puedes. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos permite volver a entrar confiadamente delante de su trono de gracia. Nos permite alcanzar el oportuno socorro, nos permite volver a tener intimidad con el Señor, aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos, de nuestros pecados, hermanos. Acudimos a Él. Cuando le decimos: Señor, yo no puedo ser ese vaso en mis fuerzas, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Acércate al Señor en esta noche, iglesia. Acerquémonos a Él y digámosle: Señor, renuévanos. Comenzamos este año y no queremos continuar con los fracasos del año anterior o con la liturgia del año anterior. Queremos que este sea un año donde realmente podamos ser instrumentos en las manos del mejor tañedor que hay, el Dios Todopoderoso. Vamos a cantar este cántico al Señor. Mientras le cantamos al Señor, ten esto en mente: yo quiero ser un vaso útil, limpio, transparente, santo, apartado
única y exclusivamente para ti, Señor. Cantémosla, Señor. Señor.
la sangre que nos limpia, el Espíritu Santo que nos convence, que nos guía, la palabra que nos enseña, que nos redarguye. No necesitamos nada más. Ese es su plan perfecto. Ese es su plan perfecto. Y en este año, cuando vengan los momentos de dificultad, como somos vasos débiles, imperfectos, acuérdate que tenemos a su favor, a nuestro favor, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, que nos perdona, que nos vuelve a acercar al Padre, el Espíritu Santo que nos ayuda a glorificar al Padre y al Hijo, y la palabra de Dios, que es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un anuncio antes de marcharnos. Gracias, querido Samuel, por la palabra de exhortación, palabra que nos ilumina. Quiera el Señor que se afinque en nuestro corazón y que pueda dar fruto a 100 por 1. Ese es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que muchas gracias por bendecirnos, por ser un vaso usado por el Señor en esta tarde para darle gloria a Él. Y que el Señor nos ayude durante este año a ser ese vaso, ¿no? Y antes que se me olvide, nuestro secretario, tesorero, el que tiene el poder en la iglesia, el que maneja las finanzas, me dijo que se me olvidó, que no tarde al final, las personas que van a querer el certificado para presentarlo a Hacienda de los diezmos que da al cabo del año, pues hablen con él para que él pueda solicitar ese certificado. Por lo demás, hermanos, gracias damos a Dios porque en esta tarde hemos podido adorar. Él ha recibido nuestra adoración y hemos podido recibir de Él también su ministración por medio de su palabra. Así que nos vamos llenos, satisfechos para nuestros hogares. Que el Señor nos guarde en este tiempo de vuelta a nuestras casas, que nos bendigan esta semana. Acuérdense, el martes nos juntamos aquí para orar. Primer culto de oración, no lo vamos a hacer en las casas, lo vamos a hacer aquí. Vamos a empezar juntos el año para coger carrerilla, hermanos, para motivarnos y exhortarnos los unos a los otros. Dios les bendiga grandemente, que les traigan muchos regalos a los reyes. Acuérdense de su pastor.